la cosa. Sí, sí, sí. Bien. A mí se me hacía lío. He Santa hablado con Teresita. algunos que no tenían bien claro. Me decían, no, la fundación es tal fecha. Claro, Ay. de igual manera creo que esta celebración del 17 de mayo es reciente, es de Ajá. hace unos años nada más, porque si no siempre se celebraba como el famoso Día del Pueblo los 1 de octubre, Claro, que por se el hacía, patrono. exacto, por Santa Teresita, me parece. Ajá. Y se hacía el famoso vermut y todo eso. Ah, mira. Ahí Bueno, tenés. habría que hablar. Los otros días entrevistaste a Tato, habría que hablar para ver si se hace Bermú de nuevo. Vamos, Tato. Este- Aparece de la nada y te mete una entrevista. Sí, sí. Bueno, hay que preguntarle por el Bermú. Aprovecho eso y paso un chivo, sin haber hablado todavía con la encargada del SIC. Ajá. Pero ahora en junio queremos arrancar el taller de bermutería. Ah, vuelve. Vuelve, va a haber taller de vermut, como hicimos el año pasado, Sí. pero vamos a agregar 2 novedades. Epa. En primer lugar, un licor de vino, receta de la abuela de Juliana, de la chun de mi compañera, Mira vos. que le dejó un libro de recetas de comidas, etcétera, y libros de bebidas, y Ajá. explica ahí cómo se hace un licor de vino. Así que atención a esto, porque además es un licor ideal para acompañar la sobremesa. Un Wow. licor para la sobremesa, Qué rico. dulzón con vainilla. Atención a eso. Y le vamos a agregar para aquellos que se preguntan cómo se hace Fernet, No vamos a hacer Fernet por respeto al señor Fernet. No sé si he contado la historia, pero No. Fernet era un señor que sabía mucho de botánica, era un botánico. Ajá. Y fue contratado por el señor Branca para elaborar un digestivo. No me digas. Claro, él, un tónico digestivo quería crear y resultó ser una bebida que se toma en Argentina, es el Wow. lugar donde más se toma en el mundo. Y el Fernet Branca es un tipo de bebida que se llama amaro para los italianos, bitter para los ingleses o amargo para los criollos. Entonces lo que vamos a crear es un amaro tipo italiano y lo vamos a destilar. Wow. Así que los que se quieran sumar, ya va a haber prontito novedades. Voy a ver si antes que termine esta semana o comienzo de la que viene, encuentro a Moni para ya fijar fecha. Excelente. Importante para la gente que vaya a participar de esto, controlar la ansiedad, porque la elaboración de bebidas lleva un ingrediente fundamental que es la paciencia. Para hacer cosas ricas hay que cultivar la paciencia. Bien, bien, Lucho. Está bueno remarcar esto. Mirá vos, eso en el curso, por ejemplo, la historia del Fernet, ¿la contás? Sí, sí, claro, y la historia del vermut también. Bien. Vermut es una palabra que tiene origen en lo que sería origen nórdico, y tiene que ver con la palabra ajenjo. Vermut quiere decir wermut, en realidad con W. Bien. Quiere decir ajenjo. Y en francés el vermut con TH al final, quiere decir también ajenjo. Refiere a la palabra, a la planta de ajenjo, que era una planta muy cultivada en Europa, en realidad crecía guacha en Europa, y se utilizaba para cuidar que el vino no se pique. Wow. La historia del vermut tiene que ver con las legiones romanas. Las legiones romanas no era el ejército de romanos, sino que eran ejércitos de países invadidos por los romanos que adherían a Roma y que viajaban largos trechos a África, a lo que es hoy Reino Unido y demás, y en esas largas marchas llevaban vino. Wow. La historia de Roma es fascinante. Yo siempre recomiendo. Estudié 2 años de Derecho, lamentablemente lo abandoné, fue una de las peores decisiones de mi vida, pero soy un enamorado del derecho romano y de la historia de Roma. Wow. Y en la historia de Roma el vino era fundamental, era un ordenador social. Mirá tanto vos. Así que había distintos tipos de vino para las distintas clases sociales, pero todas las clases sociales tenían una suerte de derecho al vino. ¡Wow! Incluidos los esclavos. Es para contarlo, la verdad. En algún programa a lo mejor vamos a dedicarnos específicamente a él. Excelente. Mira, Silvia desde Diego de Alvear nos cuenta que su palabra favorita es ajenjo.
Ah, mirá, bueno. Ahí está. Que cultive el ajenjo, la verdad es una planta maravillosa. Yo la recomiendo la tintura de ajenjo, por Mirá. ejemplo, ajenjo agregado en alcohol o el vino de ajenjo. Nando, acá mi amigo Fernando Suárez, hizo un vino de ajenjo. Son poderosos tónicos digestivos. La tintura se hace en alcohol, en un alcohol del 60% aproximadamente, y se agrega en gotas, se puede agregar al té o en agua, y se toma a los 4 o 5 días. La verdad que es como una hepatalgina y te deja el estómago limpito. Mirá vos, ahí está. Sí, sí, también se puede tomar el té de ajenjo, es una forma también de prepararlo, y es una planta, un poderosísimo desinfectante. Wow. Poderosísimo desinfectante. Esto tiene que ver con otra cuestión que es los componentes químicos que tienen los distintos aceites esenciales de las plantas, ¿no? Excelente. Acá Alberto Román, que además de hacer las mejores medialunas de manteca y sin huevo, nos dice que los mejores vermús se hacían hace muchos años en Sportivo. Claro, él era parte de la comisión de trabajo y cuando se hacían eventos estaba, creo que en la barra, Alberto, si mal no recuerdo, en la barra de tragos. Y bueno, Alberto ahí dibujaba, hacía magia. Mira vos. Ahí tenés. Ah, colega. Pero muy bien. Hace de todo, Alberto. Hace de todo, sí. Dijiste las medialunas, también las palmeritas. No voy a dejar de recalcarla. Y bueno, y también la otra vez llevé el pan casero, ese que tienen los bollitos de pan. Está espectacular para la picada. Qué Eso, rico, una por barbaridad. Dios. ¿Con qué lo acompañás? Y eso con un vino. Vinito. Sí. Bien. O con una Pretty Limón. Epa. Yo soy de la Pretty Limón, es mi forma de seguir Anoche conectado. fui de mi Córdoba. suegra a comer pizza y Caín compró un vino, un Cabernet Sauvignon, Muy bien. Colón, marca Colón, Sí, un vinito batalla, va como piña. y manados de naranja. Y bueno, no pude con mi genio, me armé Está bien, está bien. ahí. Una suerte, Pero un poquito. naranjeado en vez de un priteado. Ahí está. Sí, está bien. Un manioseado porque es de Manaos. Está Está bueno. Sí, vamos Manao. Le vamos a cobrar la publicidad. Sí. Bueno, Amigo, a lo que vinimos. vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar un poco de historia hoy. Hace un día nomás, el 4 de junio de 1943, en realidad el 4 de junio, y nos vamos a trasladar al año 1943, sucedió un hecho conocido como la Revolución de los Coroneles. Esta revolución es una revolución militar. En términos políticos podríamos decir que fue uno de los tantos golpes de Estado que tuvo la Argentina, Ajá. pero tuvo características muy especiales. Una de las características especiales que tuvo es que se da luego de un proceso que comienza el 6 de septiembre de 1930 con el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato, y es un largo proceso al que a alguna parte de la historia lo llamó la década infame. Opa. De 1930 a 1943 fueron 13 años, la década infame. Aquella década infame estuvo signada por algunas cuestiones que son muy, ¿cómo explicarlo?, muy contradictorias, ¿no? Porque fue una suerte de revolución conservadora, donde se incluyó también una parte de liberalismo. En una Argentina que atravesaba un proceso de guerra mundial y donde la Argentina ocupaba un espacio muy complejo. Entre otras cosas, era el momento de la Argentina que crecía y que crecía a costa de la guerra, gracias a su neutralidad que tenía discusiones muy profundas hacia el interior de la política argentina, discusiones pero tan profundas que tenían o que encontraban a pensadores previos a esta revolución del 43 como Scalabrini Ortiz, don Arturo Jaureche, Hernández Arregui, que planteaban una neutralidad con cierta simpatía hacia el eje. Recordemos en la Segunda Guerra Mundial quién era el eje, ¿no? Los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos
a Italia, Alemania y Japón, finalmente, que es la última fuerza que se suma al eje, donde las ideas liberales, tanto las de izquierda como las de derecha, hablamos desde el Partido Comunista hasta los sectores conservadores, liberales, que hablaban de defender a los aliados. Y en el medio, un largo camino y medio borroso, planteaba la neutralidad. El gobierno de Castillo, que era el que gobernaba ya por 1943, es un gobierno que tuvo algunas cuestiones muy positivas, pero también otras cuestiones que tenían que ver con esto de la neutralidad. Los militares en aquel entonces, según Felipe Piña, en los mitos de la historia argentina, dice que el presupuesto militar durante la década infame entre 1931 y 1937 se incrementó de 189.000 pesos a 315.000 pesos. Wow. Otro dato importante que también lo escribe una señora que se llama, se me olvidó, que escribe un libro que se llama El 43, no me acuerdo ahora el nombre, okay. María Sáenz Quesada. Bien. Ahí está. Cuenta que en octubre de 1941, por decreto 103.316, fue creada la flota mercante del Estado, que se colocó bajo el Ministerio de Marina y la Dirección de Fabricaciones Militares. Empezamos a tener astilleros de calidad, wow. Toda una política marítima que hoy estamos viendo cómo se regala y se destruye. No, sí, olvídate. Bueno, esto, porque estas son algunas de las contradicciones de la historia, ¿no? Hoy se habla de un gobierno claramente fascista, un gobierno que de derecha. Bueno, vamos a mostrar un poco lo que hacían los gobiernos conservadores y los gobiernos que podríamos definir como de derecha, porque claramente la revolución de los coroneles fue un gobierno de derecha, no existía la palabra populismo en aquel entonces, y un gobierno con fuertes reglamentaciones. Ya vamos a ir contando un poco. En las Fuerzas Armadas, en aquel entonces, convivían dos tipos de ideas. Una que estaba alineada con aquella primera revolución de 1930, el derrocamiento de Irigoyen, que era la línea de Justo, llamémosle, que el general Justo, que es como la continuidad de Uriburu, a favor de los aliados, y una línea nacionalista que tenía ciertas simpatías con algunas de las políticas del eje. Entonces se crea una logia militar llamada GO. Algunos le dan un nombre que es Grupo de Oficiales Unidos, como por ejemplo el historiador Potash, Robert Potash. Otros le llaman, o sea, ellos mismos en realidad se hacían llamar el Grupo de Obra de Unificación, que fue fundada el 10 de marzo de 1943 en los salones del Hotel Conte, que estaba frente a la Plaza de Mayo. Fue iniciativa de los coroneles Miguel Montes, Urbano de la Vega, y fue creciendo dentro de los mandos, sobre todo de los segundos mandos del ejército. Y ahí tiene un fuertísimo protagonismo Juan Domingo Perón. Esta es la relevancia. También el teniente Enrique González. Eran oficiales del Estado Mayor General, graduados en la Escuela Superior de Guerra, en donde Perón era profesor de Historia Militar. En el libro Tres Revoluciones Militares, que recomiendo leerlo, se puede descargar gratuitamente, es un libro de Perón, creo que es el más interesante porque describe las bases del justicialismo. Okay. Dice, antes del 4 de junio y cuando el golpe de Estado era inminente, se buscaba salvar a las instituciones con un paliativo o por convenios políticos a los que comúnmente llamábamos acomodos. En nuestro caso ello pudo evitarse porque en previsión de ese peligro habíamos constituido un organismo serio
injustamente difamado, el famoso GO. El GO era necesario para que la revolución no se desviara como la del 6 de septiembre. Perón acompañó el golpe de 1930 porque consideraba que la política se había corrompido, que existían caudillismos, no tanto en la figura de Irigoyen, sino en las figuras provinciales. Esto lo vuelve a describir Perón cuando habla en el Manual de Conducción Política del caudillismo como forma de hacer política. Y Perón, a pesar de haber apoyado la revolución del 6 de septiembre del 30, luego se va de esa revolución y se va con críticas hacia esa revolución, fundamentalmente dos críticas. La primera tenía que ver con que empezaban a hablar, luego de esa revolución, vienen las etapas electorales de la década infame, que eran elecciones donde no podía votar cualquiera y donde quien iba a votar tenía que mostrar a quién votaba. Wow. En la década infame se caracteriza por eso, el voto calificado se llama. A mí me gusta mucho el tema de los títulos y la década infame, según tengo entendido, la pone un periodista. Sí, ¿no? sí. Esa nomenclatura. Esa nomenclatura. Bien, ahí está, paréntesis. Esta década infame que se caracterizaba por esta cuestión del voto calificado, es algo que volvemos a ver ahora, ¿no? Donde mucha gente plantea que no puede votar cualquiera, porque lo argumentan diciendo, votan porque les dan el choripán, porque les dan la garrafa, porque les dan esto, como si cada argentino fuese tan tonto de votar solo porque le dan algo. Claro. ¿No? La subestimación a la gente. Bueno, contra esto se revela Perón de aquella revolución. Y el segundo punto sobre el cual se revela, y también tiene importancia en base a lo que sucede hoy, tiene que ver con un tema central. Cuando Uriburu llega al gobierno, considera que se debía modificar la revolución bajo un gobierno de facto. Wow. Y Perón se revela ante esto. Claro. Se revela ante esto, y este no es un dato menor. No sé si habrá algún abogado que nos escuche, pero seguramente si hay algún abogado en derecho constitucional esto lo ha visto. Se empieza a modificar la Constitución por decreto. El punto al que además hay que agregar en esta revolución del 6 de septiembre de 1930 es que hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Las acordadas son algo así como los decretos que genera el Poder Judicial en su máxima expresión en la Corte Suprema de Justicia, que avala el accionar de este gobierno, del gobierno de Uriburu. Bien. Un gobierno no elegido, un gobierno que derroca a un gobierno democrático. Claro. Bueno, estos dos datos son fundamentales porque tienen mucho que ver con la falta de conocimiento histórico que tenemos en el presente, ¿no? Donde parece que hay ciertas cosas que están bien o que se dan o que la mayoría lo dice. Bueno, hay que discutir esto de las mayorías y de las minorías y discutir también hasta dónde se puede tocar la Constitución o no. El golpe de 1930 tuvo esto de modificar la Constitución por decreto. Tenemos un decreto que se está todavía discutiendo, el decreto 70-2023, sí, que modifica puntos centrales de la Constitución, ¿no? Donde todavía la Corte Suprema de no se ha expresado. Este es otro dato, ¿no? Bueno, perdón, Lucho, acá Silvia nos deja un mensaje y nos manda una foto de Irigoyen trasladado a la isla Martín García. Una foto que es, es conocida, ¿no? Sí, sí. Continuando con esto, la última parte del texto que tratan acá de Perón dice: conviene recordar que las revoluciones las inician los idealistas con entusiasmo, con abnegación, desprendimiento y heroísmo, y las aprovechan los egoístas y los nadadores en ríos revueltos. Los integrantes del GO, muchos integrantes, tenían alguna simpatía por Alemania, Italia, no la desconocían, se declaraban partidarios de la neutralidad, en muchos casos eran anticomunistas, contrarios al fraude electoral, y
empiezan a tener contacto con dirigentes socialistas, conservadores, radicales que coincidían en rechazar la candidatura de Patrón Costas. Patrón Costas era un dirigente tucumano. Robustiniano. No, ¿cómo era? Robustiano. Robustiano. Patrón Costas. Ahí está, mirá. Un dirigente conservador que tenía bueno ingenio en Tucumán. Él se dedicaba a la cosecha de la zafra. Ajá. Y que bueno, tenía a los empleados ultra explotados, ¿no? El 7 de junio de 1943 fue la fecha elegida por Castillo para lanzar la candidatura de Patrón Costas. El candidato había preparado su discurso de lanzamiento en el que, contra todos los pronósticos, evitaba definirse sobre la neutralidad. Decía: desde la edad de 23 años en que fui llamado a ocupar el Ministerio de Hacienda de mi provincia natal, he militado siempre en la fila de los partidos de derecha. Lo proclamo bien alto y con orgullo en esta alta hora en que el izquierdismo está en boga. En el término conservador, como yo lo entiendo, caben todas las reformas que exista en nuestra evolución progresiva para perfeccionar, depurar y hacer eficiente nuestra democracia, para asegurar la libertad dentro del orden y para llegar a la paz social no por la lucha de clases, sino por la conciliación de sus intereses. Ser conservador es querer una organización social y política con jerarquías, pero entiéndase bien, con la jerarquía que da la conducta ejemplar, la inteligencia, la ciencia, el arte, el trabajo, etc. Mientras tanto, mandaba a votar a los obreros y les quitaba el documento. Qué locura, por favor. Digo, estas cosas son importantes de tener en cuenta porque hay cosas que se van naturalizando en la Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Y a veces tiene que ver con esto de la falta de rigor histórico, con la falta de conocimiento básico de la historia. Esta revolución fue muy ocultada, no solo por los detractores del peronismo, sino también por muchos sectores del peronismo. Yo ayer buscaba entre los dirigentes del peronismo quienes recordaban esta fecha. Y la verdad que, para mi triste sorpresa, no vi que ninguno hable del 4 de junio de 1943, ¿no? Patrón Costas nunca pudo pronunciar este discurso ni lanzar su candidatura a presidente. En la madrugada del 4 de junio, un golpe de Estado dirigido por el GOU derrocaba al presidente. Y acá está el relato de Perón sobre los hechos. Okay. La revolución comenzó en el preciso instante en que los cuadros medios del ejército, entre quienes me identificaba, tomaron conciencia de la situación y resolvieron que las cartas estaban echadas. El día 3 por la tarde estuve encerrado en mi departamento planificando el día siguiente. Paralelamente, el doctor Castillo recorrió las guarniciones de Palermo y terminó instalándose en la Rosada junto a todo el gabinete a la espera de la tormenta inminente. Sabía que el golpe estaba en marcha. Para rematar la velada llamé por teléfono al general Ramírez, que estaba en Campo de Mayo, y le pedí que fuese hasta Casa de Gobierno para saber cómo venía la mano. Le transmití: decile que no se puede joder más y que se las tiene que tomar. Todo había pasado tan rápido que la mayoría de la población no se había enterado del cambio de gobierno. Fue entonces que le pedí a Mercante que hiciera salir a la calle un grupo de efectivos para que incendiaran algunos vehículos. Un poco de acción psicológica no viene mal para despabilar a los curiosos. El diario La Vanguardia trazaba este balance de la gestión de Castillo, que de alguna manera también era un análisis de aquella década infame. El gobierno del doctor Castillo fue el gobierno de la burla y el sarcasmo. Su gestión administrativa se desenvolvió en el fango de la arbitrariedad, el privilegio, la coima y el peculado. Toleró ministros y funcionarios ladrones y firmó displicente medidas que importaban negociados. Nada ni nadie le contenía en su insana política de rapacidad y de oligarquía. Eligió su sucesor a pesar del clamor de la opinión pública y de la repugnancia de algunos miembros del partido oficial. La fórmula de los grandes deudores de los bancos oficiales contaba con la impunidad oficial. Bueno, el 4 de junio se produjo la primera reunión de las nuevas autoridades. Una vez tomado el poder, nos sentamos alrededor de una mesa a discutir quién sería el encargado de ocupar la primera magistratura. Debía ser un general y de esto no había duda.
fue elegido por su buena voluntad y sus buenas intenciones el general Pedro Pablo Ramírez. La sorpresa más significativa la dio Rawson, que se sentó en el sillón presidencial y armó un gabinete a piacere sin consultar a nadie. Rawson fue y se tomó el atributo de decir: yo soy el presidente. Levantó la mano y no le dijo a nadie. El resultado fue que volvían al gobierno los que acabábamos de echar a patadas. Recuerdo que fuimos hasta la casa de gobierno, esto lo cuenta Perón. Entramos intempestivamente al despacho principal. Él estaba allí sentado, muy ridículo, detrás del escritorio en el sillón de Rivadavia. Me acerqué y, extendiéndole su renuncia, le dije: puede ir saliendo, terminó su mandato. Rawson levantó la vista y me dijo: ¿cómo tan pronto? Tomó sus cosas y se retiró. Bueno, en el libro de María Sáenz Quesada y en el libro Tres Revoluciones Militares, Perón cuenta que le dijo: terminó su mandato, ¿se va o lo tiramos por la ventana? Bueno, un dato de color, ¿no? Lucho, sí. Yo quería preguntarte, porque hay otras personalidades también en ese fragmento de la historia, en esa parte de la historia, que fueron importantes, como por ejemplo, no sé, vos hablabas un poco del radicalismo, Alvear, que fue apresado, me parece, en esa etapa. También Lisandro de la Torre, que fue quien expuso algunos hechos de corrupción también. Lisandro de la Torre, lo de Lisandro de la Torre es posterior. Es después. Es posterior. Ok. Sí, sí. Bien. Pero en realidad Lisandro de la Torre era un conservador, y es un conservador que se dedica a dar a conocer toda la corrupción que existía con Gran Bretaña, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, el 5 de junio por la mañana desembarcó en el puerto de La Plata y, al igual que Irigoyen, hacía casi 13 años presentó su renuncia. Bueno, acá habla de Castillo, que presenta la renuncia, va también a la isla Martín García. Dos cosas, ¿no?, que creo que vale la pena dejarle a la audiencia para pensar, ¿no? Esta revolución es un golpe de Estado muy particular. Es el primer golpe de Estado que no lo da la más alta oficialidad, por eso se llama la Revolución de los Coroneles. La proclama del 4 de junio dice algunas cosas muy importantes. En primer lugar, no se podía tener ningún pariente en el Estado. Ok. Esta es la primera tiene una serie de puntos, yo la recomiendo leer, no la vamos a leer porque es muy larga. Che, el presidente tiene la hermana ahí. Sí, ningún pariente dentro del Estado. Segundo punto, los militares que tomaban el cargo en el gobierno continuaban con su salario militar y no con el salario de un político. Tercer punto, la administración pública empieza a reducir todos sus salarios empezando desde arriba. Los trabajadores tenían derecho a sindicalizarse. No existía el sindicato de trabajadores del Estado. Así que esta es una efeméride que también, digo, los trabajadores del Estado, acá creo que es FESTAM, ¿no? Pero los trabajadores del Estado también podrían haber reconocido esta fecha importantísima, sí, porque de lo contrario no existirían trabajadores del Estado sindicalizados. Y luego comienza otra etapa en la historia argentina. Perón le ofrecen, creo que durante un día es vicepresidente, también está Pistarini ocupando cargos en el Estado, importantísimo. Pistarini es el que creó la escuela primaria acá, ¿no? Fue el ministro de Obras Públicas de Perón, pero ocupó un cargo en esta revolución. Creo que ese edificio habla a las claras del tipo de Argentina que querían, ¿no? Y otro dato importante, porque claro, tenemos una lógica que devino a posterior de la última dictadura militar, que tiene que ver con que la política en la Argentina debe ser toda dentro de la democracia, y en aquel entonces se ponían en discusión, porque ¿hay legalidad o no hay legalidad en el golpe del 4 de junio del 43? Bueno, hay historiadores que dicen que el 6 de septiembre de 1930 se derroca
un gobierno que tenía plena legalidad y el 4 de junio del 43 se derroca un gobierno que era semilegal. Mirá. ¿Eh? Claro. Así que es una discusión del derecho, pero que también sirve para pensar ciertas cuestiones, ¿no? Acá a las claras dicen, la mayoría de la gente no estaba al tanto de esto, los militares decidían tomar una vez más la posta dentro de lo que veían que era un gobierno que claramente iba a desfavorecer a los trabajadores. Son momentos históricos también, ¿no? Claramente lo del 4 de junio del 43 no puede trasladarse linealmente a la realidad actual, pero digo, las Fuerzas Armadas han sido claramente desplazadas de la política luego del retorno a la democracia, no tienen más interferencia en la política nacional. Bueno, esto es malo, las Fuerzas Armadas deben comprometerse con la democracia y deben comprometerse o no con las políticas que ejercen los gobiernos elegidos por el voto popular, ¿no? Son discusiones muy profundas. Imagino que dentro de las Fuerzas Armadas hoy debe haber debates porque claramente la política acerca de Malvinas no debe agradar a todos los militares, no, estimo yo, como tampoco algunas políticas como por ejemplo el vaciamiento de las políticas, bueno, las políticas marítimas ni hablar, pero las políticas de soberanía. No sé cómo caerá que el presidente diga que admira a Margaret Thatcher, por ejemplo. Y claro, bueno, son discusiones, ¿no? Son discusiones. Hay cosas que son muy contradictorias, ¿no? Que yo me pregunto, por ejemplo, los granaderos. Los granaderos ocuparon un lugar muy importante en esta revolución porque fueron quienes desplazaron y acompañaron al presidente a Irigoyen a salir. Los granaderos, recordá vos que son la guardia de la Casa Rosada. Sí, señor. Los granaderos a Perón le tomaron un grandísimo aprecio. Tuve la suerte de conocer granaderos que estuvieron el día de los bombardeos a la Plaza de Mayo y que estuvieron el día que Perón dimitió al gobierno. Wow. A Perón lo querían muchísimo. Bueno, sucede que con Milei los granaderos tienen un grandísimo aprecio. Es curioso, a mí me resulta contradictorio, pero habrá quienes entenderán el porqué. Son contradicciones de la política argentina. No me quiero meter en el terreno de lo actual, ¿no? Pero, digo, son cosas para pensar. Me parece que la clase política, la dirigencia política, llamémosle, sobre todo la del peronismo, pero también la de las otras fuerzas, a veces toman una suerte de silencio incómodo respecto a esta efeméride, no se discute, no se habla, queda en el pasado y parece que el peronismo nació de un repollo un 17 de octubre de sol que la gente se le ocurrió ir hasta la Casa Rosada a pedir que liberen a Perón. Claro. ¿No? A Perón lo detuvo esta misma revolución por dos cuestiones. Su relación con los sindicatos, Perón decide dimitir de la vicepresidencia, le ofrecen el Ministerio de Guerra, que yo conté que era el instructor de historia de la guerra, dimite a eso y elige crear una secretaría llamada de Trabajo y Previsión, ¿no? Y por último, para irme con todo esto, en esa Secretaría de Trabajo y Previsión empezó la relación con los sindicatos. Perón empieza a comprometerse, porque esta revolución era profundamente anticomunista y pretendía que los comunistas dejen de manejar los sindicatos. Para ello, dijo, el Estado tiene que reconocer a los sindicatos. Mirá vos. Y había líneas dentro de los sindicatos, es una larga historia, la historia del movimiento trabajador. Algún día vamos a traer algo de esto, porque es interesantísimo. Pero las disputas dentro de los trabajadores eran muy profundas, existían el sector de los sindicalistas, el sector de los comunistas, el sector de los anarquistas y el sector de los socialistas. Y la verdad es que el sector que se ve favorecido es el de los socialistas y el de los sindicalistas, que son los que empiezan a tener injerencia estatal, y así es como Perón empieza a construir esa enorme red que garantiza por primera vez en la Argentina
una justicia social desde el Estado, desde el Estado, y es lo que lo lleva al triunfo electoral en febrero del 46. Me comprometo a traer un libro de otro personaje olvidadísimo del peronismo, un cordobés que trabajó toda su campaña, un señor llamado Raúl Bustos Fierro. El hermano es un juez que está investigado por haber tenido alguna colaboración en la dictadura. Su hermano fue un ejemplo, un hombre que era abogado, filósofo, muy cercano a Perón y a Evita, y que cuenta en ese libro, hay algún video mío por ahí, creo que en el Instagram o en el Facebook, donde cuento una parte de la campaña de Perón que se hacía en un tren. Wow. Ese es uno de los olvidados del peronismo. Le he preguntado a muchísimos dirigentes de Córdoba sobre Raúl Bustos Fierro. Ajá. Yo la verdad que no lo conocía. Conocí a su hijo, que me dejó un enorme legado, porque me presenta un texto de él, él le hace un juicio, él era abogado y filósofo, les decía, presenta un juicio contra los que derrocan a Perón. Es un juicio interesantísimo, hay un cuadernillo allí, y tiene un libro donde él escribe del nacimiento del peronismo, un dirigente totalmente olvidado por el peronismo e incluso por el peronismo de Córdoba, un tipo de relieve nacional. Y estas son las partes que se van olvidando de un Perón al que a veces se lo recuerda por ciertas cosas, pero se pierde perspectiva, ¿no? Hoy trajimos una parte de Perón, de un Perón joven o relativamente joven, un Perón que empieza a discutir un cambio, ¿no? Antes que Patrón Costas, la revolución de los coroneles. Podemos estar de acuerdo en desacuerdo. Con la lupa de hoy es muy difícil entender la significación de ese golpe de Estado. Pero me parecía que era importante traerlo desde el recuerdo y pensar un poquito la política argentina desde acá, ¿no? Excelente, genial. Y hay muchos argumentos o fragmentos de esa historia que se pueden linkear tranquilamente con la actualidad y está buenísimo. ¿O no? Sí, y yo creo que esto que les decía, ¿no? La transparencia ante todo. Hubo mucha censura en el ámbito de lo que en aquel entonces existía, lo que se llamaba el teatro cabaret, el teatro de revistas. Bueno, este gobierno persiguió mucho eso. Hay una película que recomiendo leer que se llama Ay Juancito, la historia del hermano de Evita. Bien. Un personaje también que creo que no está valorado históricamente como corresponde. Y la verdad es que hubo muchas cosas buenas y muchas cosas malas de esta revolución. De hecho, muchas de las cosas malas de esta revolución derivan en la detención de Perón. A Perón no lo detienen justamente por abrazar los ideales más conservadores de esta revolución, sino por, como él dice, perdón, me voy a ir con esta frase porque creo que valió para la revolución del 43 y vale para posterior. A ver. ¿Cómo es que dijo Perón? Acá está. Las revoluciones, a ver, no lo encuentro todavía. Pero, dale tranquilo, no hay drama, Lucho. Bueno, no me acuerdo cómo es que decía, pero algo así como que las revoluciones empiezan por los idealistas y terminan por los que se quieren avivar del poder, ¿no? Así que, bueno, creo que no la encuentro a la frase, pero vale la pena recordarla, ¿no? Y entender esto por parte de Perón, porque él, así como avaló esa revolución, fue un poco el inspirador, fue el que escribió la proclama de la revolución del 43, así como hizo eso, también se enfrentó a esa revolución. Por